Hay pueblos que se resisten a quedar en el olvido. Civilizaciones del pasado que hasta hoy nos siguen mostrando su grandeza y su forma de desarrollarse en el territorio y convivir con la naturaleza. Uno de esos pueblos se desarrolló en Chusís, ubicado en el litoral a unos 4 kilómetros de la actual ciudad de Sechura, en posición estratégica sobre un tablazo que domina el valle bajo del río Piura. Chusís es actualmente uno de los sitios arqueológicos de mayor interés para entender la relación directa de la sociedad, su territorio y sus condiciones medioambientales. Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el sitio arqueológico Chusís fueron tan importantes para el equipo investigador que nos permitió estudiar, identificar los estilos de Chusís, pero también los periodos de ocupación. Todo este material que nosotros tenemos acá corresponde a las investigaciones desarrolladas en el cementerio, son los contextos funerarios, pero que además nos dieron la posibilidad de recuperar material cerámico que identifica una sociedad y que corresponde a un periodo que es el periodo intermedio temprano, Chusís contemporáneo con Moche, contemporáneo con Vicús, más o menos del periodo de entre 100 y 700 después de Cristo. Pero además el cementerio nos permitió reconocer otra sociedad más antigua y de esa sociedad tenemos nosotros un material importante como es esta vasija que sería una de las obras de arte, digamos, de esa época, lo mejor que nosotros hemos podido identificar porque es claramente una vasija del formativo con el diseño, los diseños incisos y con una forma también importante que corresponde a los estilos amazónicos. Y acá tenemos, por ejemplo, otros ejemplares de la cultura moche, de la cerámica, de los estilos moche representativos del norte del país. Y en estos estratos identificamos la presencia chusís, señores de estos territorios que dominaron el valle y el litoral. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la huaca principal, que funcionó como lugar para el culto a los dioses y sus ancestros, muestran claramente la superposición de al menos 2 etapas culturales arqueológicas. Este plano corresponde al complejo arqueológico en su conjunto. Por un lado tenemos la muralla, una gran muralla que cierra el paso, el acceso hasta el conjunto principal, y tenemos las áreas de uso de Chusís. También tenemos los cementerios, el cementerio este y el cementerio oeste, y el área residencial, el área de viviendas populares, domésticas, y especialmente tenemos en este espacio, que es el montículo de mayor altitud, de mayor altura y de mayor dimensión, que es el centro ceremonial. Este espacio fue el escenario de la sociedad chusís. Aquí desarrollaron todas sus actividades políticas, económicas, religiosas. Fue el escenario también para los intercambios con el Alto Piura y con la Amazonía. En la parte del fondo nosotros apreciamos el montículo de mayor relevancia. Ahí se construyó el primer centro ceremonial, la primera infraestructura para las ceremonias. En la época
antes de los chusís, 1000 años antes de Cristo, y también en la época chusís. Y aún en la actualidad este sitio mantiene esa prestancia. Ahí se ha construido la capilla católica de los actuales habitantes del caserío de Chusís. En el cementerio este, la estratigrafía de las excavaciones nos revela que en esta área hubo al menos 2 grandes eventos climáticos extraordinarios. El primero aproximadamente el año 650 a.C. y el segundo en el 600 después de Cristo. Este es el estrato que corresponde a la época formativa del asentamiento, a la cual corresponde esta vasija. Posteriormente a esa época, tenemos este estrato, este gran estrato, que corresponde a un meganiño que ocurrió en esa época, el cual obligó también a esta sociedad a trasladarse. Pero este estrato, formado por ese gran meganiño, sirvió a los chusís como lecho para enterrar a sus muertos. Posteriormente a los chusís también ocurren algunos meganiños de mucha importancia y algunos niños recurrentes normales. Estos estratos superiores corresponden a eventos climáticos de mucha carga, de mucha lluvia, y que fueron igualmente la causa para que esta sociedad se trasladara a otro espacio. En las sociedades agrarias, las lluvias siempre son bendiciones. Sus asentamientos están ubicados sobre los cauces de ríos y quebradas y en la cima de lomas y montañas. Conocen perfectamente lo que deben hacer ante las lluvias, pero también debieron experimentar y entender que algunas temporadas de lluvias serían nefastas y completamente destructivas. La gente de esa época estuvo acostumbrada a ese niño, manejaban esas lluvias, por eso es que se establecían en las partes altas donde no eran inundables. Jamás se establecieron en las zonas inundables porque sabían las consecuencias que podía tener. Era bendecido el año en que tenía lluvias, por el contrario, la mayor tragedia para ellos era la sequía. Todos estos espacios que nosotros ahora vemos llenos de verde, también estaban llenos de verde en esa época, pero ahora son por los canales de irrigación que se ha hecho. Pero antes era justamente por esa avenida de agua que periódicamente venía. Eran una bendición. La sociedad chusís no volvió a florecer. Quizá pudo más tarde ser reocupada temporalmente, pero nunca volvió a tener la preeminencia que ostentaba el gran centro político, administrativo y religioso del Valle Bajo del río Piura. Sin embargo, hoy podría convertirse en un importante recurso turístico y centro de investigaciones para reconstruir el pasado de los grupos sociales prehispánicos de Sechura. Su potencial en ese sentido es indiscutible.